El cambio, vamos a tratar de ir como directamente a lo que esté relacionado con este proyecto presentado por el diputado Muñoz. Los cambios de la factura física por el registro electrónico, por los impulsos electrónicos, y el hecho de que, como bien lo explicó don Álvaro, estamos también frente a un título valor, nos lleva necesariamente a los principios básicos de los títulos valores: la legitimación cartular, la autonomía, la literalidad y la incorporación. Y esto plantea problemas jurídicos muy serios, porque todos estos elementos esenciales del título valor que lo conforman y que lo definen han nacido, se han desarrollado y están fundamentados en la existencia de un documento físico. Como vulgarmente decimos, están fundamentados en la existencia de un documento en papel. Y de repente pasamos de un documento en papel a algo que para los más viejos como yo resulta hasta algo un poco difícil de entender. Pasamos a impulsos electrónicos que están grabados en un chip, un disco duro. Es un concepto completamente distinto. Sin embargo, mi opinión es que, a pesar de los problemas que puede plantear ese salto mortal de un sistema al otro, con un poco de esfuerzo y elasticidad jurídica mental, se puede pasar estos principios básicos de los títulos valor cartáceos a los títulos valores electrónicos. Es cierto, desaparece el físico y esto plantea un problema esencial en relación con el documento que se quiere regular en este proyecto de ley, porque ese físico lleva a un concepto jurídico que es esencial para la aplicación de los principios que acabo de enumerar básicos de los títulos valores, que es la posesión del título, la posesión material del título y cómo hago para poseer materialmente los impulsos electrónicos. Aquí hay un problema complicado. Sin embargo, a mí me parece que primero, el poder legislativo, respetando la idiosincrasia del país y, por supuesto, respetando la constitución política, puede hacer dentro de cierta razonabilidad lo que le parezca si se llega a considerar necesario para efectos del desarrollo de los negocios en términos generales. De modo que si la Asamblea Legislativa ha concebido una factura como título ejecutivo, está dentro de sus potestades. Máxime que los títulos ejecutivos, creo que lo decía don Álvaro, son un numerus clausus y son una reserva de ley. Solo pueden existir si hay una ley que los autoriza. Y la Asamblea Legislativa puede, dentro de otro concepto también de reserva de ley, que son los títulos valores, puede crear los títulos valores que considere adecuados. Todo tiene sus reservas, pero creo que todo tiene su ajuste posible.
Pero esto no es nuevo, no es algo que nos surgió a nosotros en Costa Rica. Este es un tema, y creo que don Álvaro también se refirió a la existencia previa de este fenómeno en otros países que vienen desarrollándolo hace muchos años. Y como parte de ese fenómeno, nosotros creo que debemos tomar en cuenta que los países de la Unión Europea, de la antigua Comunidad Económica Europea, tratando de resolver todas las dificultades que plantea el salto mortal de lo físico a lo electrónico, han cambiado, para empezar, pero con todo un contenido jurídico, el concepto de valor escritural del título valor propiamente a algo que han definido el valor escriturario. No estoy seguro que con ese concepto se haya logrado resolver tanto problema que plantea este paso de lo físico a lo electrónico, pero el propósito es considerar que no se está hablando de un título valor o un título de crédito como se llamaron originalmente propiamente, sino que se está hablando de un valor escritural, de un valor que ni siquiera se llama título porque no existe más el título, sino del valor que aparece escriturado en el impulso electrónico correspondiente. Y a partir de ese concepto, que tiene más ligamen con el concepto de impulso electrónico que con el concepto de título, de papel, de lo físico, de lo cartáceo, han desarrollado toda una teoría nueva que logre abarcar el fenómeno, para empezar, de las anotaciones en cuenta, porque por ahí empezó la dificultad. Las anotaciones en cuenta, están en la computadora, están en el disco duro, pero no están en papel. Sin embargo, ¿por qué razón se entró a analizar las anotaciones en cuenta? Porque evidentemente todos los créditos que un empresario comercial tenía a su favor, pero que no estaban constando en ningún papel ni en ningún documento, sino en unos impulsos electrónicos, en una contabilidad electrónica, tenían un valor económico enorme y había que facilitarle al empresario el poder emplear ese valor económico como garantía para obtener créditos para el desarrollo, para el avance de su empresa. Ahí nace todo lo que estudiamos en materia de anotaciones en cuenta, para terminar reconociendo que tienen una entidad jurídica que puede ser dada en garantía. De ahí luego pasamos entonces al famoso problema de la factura, que lo estamos nosotros enfrentando en los últimos tiempos, pero que trae años de análisis tanto en Europa como en América del Sur, como en otros países. Siempre centrado aquí en este texto del proyecto de ley. Yo quisiera decir, y de nuevo don Álvaro me barrió un poco el terreno sobre este tema, yo quisiera decir que la idea, y por ahí viene el problema, que la idea de que no existe una compra-venta de servicios, y ahora voy a explicar todo lo que ese concepto ha implicado dentro de nuestro Código de Comercio. La idea de que no existe venta de servicios, pero sí venta de cosas o de mercancías, lleva a que este proyecto diga la factura comercial y la factura de servicios. ¿Por qué no dice
la factura comercial o de servicios. Porque la factura llamada comercial, que era la factura sobre mercancías, que obtuvo la naturaleza de título ejecutivo en un cierto momento, y los abogados nos volvimos a ver unos a otros y dijimos, ¿y por qué no puede haber un título de los documentos en donde se establece el crédito por la prestación de servicios? Bueno, tiene toda un origen, y un origen muy simple. Se consideró que hablar de compraventa de servicios que implican el trabajo humano significaba estar convirtiendo en mercancía el trabajo humano y creando, y así se dijo, una especie de servidumbre, y no se admitió. Esto viene desde el siglo XVIII. Esto se discute desde el siglo XVIII. Sin embargo, rotundamente debo decir que es hora de que superemos semejante idea. Una cosa es la prestación del servicio con carácter subordinado, que está regulado por la legislación laboral, y ahí podemos hablar de que no debe permitirse nada que implique el pensar en una servidumbre, y otra cosa es la compraventa de los servicios que una empresa mercantil le proporciona o hace con su cliente. Los trabajadores de esa empresa no son empleados subordinados del cliente que compra el servicio. Serán empleados subordinados de la empresa, pero no del cliente. Yo creo que es hora de que nos saquemos de la mente esos conceptos y que hablemos de compraventa de cosas o mercancías y de servicios. Si ustedes buscan un poco en la jurisprudencia de las sentencias de la Corte, ustedes encuentran que empiezan a hablar de la empresa, empiezan a definir la empresa, empiezan a decir que la empresa económica es la organización de los factores de la producción para la producción de bienes y de servicios, y que de acuerdo con el artículo 438 del Código de Comercio, inciso A, es compraventa comercial la de objetos o mercancías, porque así lo dice el artículo 438, inciso A. Pero yo digo, y lo he sostenido ya en algunos foros importantes sobre ese tema, insisto que no importa que el artículo 5 del Código de Comercio diga que es compraventa solamente la de objetos. Es compraventa, porque lo dice el Código de Comercio, la que realizan las empresas económicas organizadas. ¿De qué? De lo que sea, de lo que vendan, sean mercancías, sean servicios. Yo pensaría que este proyecto de ley es un buen momento para que empecemos a borrar esa diferencia que en realidad no tiene hoy en día ningún sustento. Yo recomendaría decir la factura en documento electrónico, y se acabó el asunto de factura comercial de mercancías o factura comercial de servicios. Ese es un punto de los que me quedaron. Ahora, aquí en el proyecto también se dice, se tendrá por válida la aceptación de la factura. A mí me parece que el proyecto podría quedar mejor si elimináramos toda esa expresión y simplemente dijéramos se tendrá por válida por aceptada la factura. No esa especie de pleonasmo de
se tendrá por válida la aceptación de... No, se tendrá la aceptación de la factura propiamente. Por otra parte, el proyecto señala lo siguiente. Para el diputado Muñoz. Muy bien. Dice por aquí, vamos a ver dónde dice, vamos a ver. Ya me lo perdí, donde dice el receptor. Ah, sí. Se tendrá por válida la aceptación de la factura si está firmada por el comprador o receptor del servicio. Yo preferiría decir por el comprador o beneficiario del servicio. Eso no es muy importante. Lo que sigue, yo creo que sí plantea un riesgo enorme en la medida en que no se puede saber quién envía la señal electrónica de aceptación como un requisito. Dice mensaje de confirmación o cualquier otra señal equivalente que emita o envíe el deudor como manifestación de aceptación de la factura. Me parece que esto entraña un peligro enorme, porque no se sabe desde el computador, desde el que se envía esa aceptación, no se sabe quién está enviando esa aceptación. Pareciera que, como en tantos otros fenómenos que tienen que ver con la actividad computacional, debería establecer la ley la obligatoriedad del establecimiento de una clave de identificación electrónica para saber que quien hace la aceptación efectivamente es el obligado o el derechohabiente a hacer esa aceptación, y con eso superar un poco ese peligro que también aparece por aquí en otro párrafo del proyecto. Ahora, yo creo que hemos encontrado a través de este fenómeno de la factura electrónica muchos problemas, algunos de los cuales ya analizamos en la comisión a propósito del proyecto de ley para la factura electrónica en el factoreo. Hemos encontrado muchos problemas porque el origen del establecimiento de la factura electrónica en Costa Rica y en otros países es fiscal. Sí, la razón por la cual se sacó a alguien de la manga la idea de la factura electrónica es que de esa manera se podía controlar mejor la operación mercantil de los empresarios. Y creo que el proyecto en la exposición de motivos lo dice, sí. Es un origen fiscal, que no voy a decir que es espurio, no, pero no olvidemos que la materia fiscal ha sido llamada materia odiosa por los tratadistas, ¿verdad? No por los enemigos del fisco.
Yo creo que este origen fiscal ha hecho que se festine el procedimiento sobre un cambio tan importante, esencial y de fondo como es dar ese salto mortal entre el papel, lo físico, a lo electrónico. Y para cerrar estas anotaciones, debo decirles que, por ejemplo, en los países de la Unión Europea, estos proyectos se empezaron hace 20 años y se han llevado con, digamos, con cierta ponderación para poder pensar bien cada paso que se da sin apresuramiento. Y entonces, en los países, casi en todos los países de la Unión Europea, conviven aún hoy en día la factura electrónica y la factura física, porque el propósito no es ver cómo pesco los ingresos del empresario que me puede estar engañando, sino que el propósito es modernizar el sistema. Y entonces todavía hay facturas físicas y facturas electrónicas. Y para concluir, debo decir que tengo mis serias dudas de que la factura electrónica en realidad lleve a una mejor o mayor recaudación fiscal. Lo podemos comprobar en cualquiera de estos días, en cualquier negocio, haciendo una compra, en donde te van a decir, ¿quiere factura electrónica? Necesita la factura electrónica. No dice más. Bueno, si me sirve para declararla en mi renta, yo voy a decir, démela. Pero si no me sirve, y es un papel que solo va al basurero, probablemente voy a decir, y lo digo, aunque la ley dice que yo debo exigirla, digo, no la necesito. ¿Qué está haciendo el empresario con todas esas ventas que no quedan registradas en facturas electrónicas? Yo me lo pregunto y no me doy la respuesta. Solo quiero recordar que, por ejemplo, cuando Italia empezó a socarle la llave a todos los ciudadanos respecto a sus declaraciones de renta, fueran empresarios o no, lo que obtuvo fue, entre tantas consecuencias, fue una extraordinaria huida de capitales, una extraordinaria relación de los empresarios con un profesional que solo existe en Italia, que se llama doctor comercialista, que es un especialista para pagar menos impuestos, dizque dentro del marco de la ley, pero en realidad viajan por todo el mundo, buscan los paraísos fiscales, buscan los mecanismos que les permiten defraudar de la manera más oculta posible, conocen las leyes fiscales de muchos países mejor que nosotros y son los que están ayudándole al empresario a defraudar al fisco, porque el fisco se volvió un poco como en Costa Rica, un fisco voraz. Berlusconi, del que todos ustedes habrán oído hablar, fue el primero, el que dictó la primera ley de amnistía fiscal en Italia. Y dijo, señores, los que traigan el capital que tienen afuera, solamente se les va a cobrar un impuesto del 5%. Y no el 35, el 38 y el 40% que establecía la ley.
y los capitales volvieron a Italia. Y cuando Berlusconi volvió al gobierno, dictó otra amnistía y tuvo de nuevo, un poco más estructurada, y tuvo de nuevo un regreso enorme de capitales a Italia. Bueno, señores, muchas gracias por su atención.